Okay. Welcome everyone to this virtual grand round. Bienvenidos a todos a esta ronda virtual de lecciones aprendidas de la anestesia obstétrica durante el COVID-19. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Soy Kitty Jenkins, directora de programas en Lifebox. Y antes de cederle la palabra a nuestra presidenta, vamos a hablar de algunas cuestiones. Hoy tendremos 40 minutos de debate entre panelistas, seguidos de 40 minutos de una sesión de preguntas y respuestas. Podéis escribir cualquier pregunta en el chat de Zoom y intentaremos responder el mayor número posible de preguntas. También quería indicaros que tenemos interpretación en francés y en español. Y si queréis escuchar la versión en francés o en español, tenéis que pulsar en el icono del mundo en la parte de abajo de la pantalla y seleccionar el idioma que queráis. Y si tenéis alguna dificultad, lo podéis escribir en el chat y os ayudaremos. Empezaremos con la doctora Emilia Gauss. Muchísimas gracias, Emilia, por haberte podido unir en el último momento. Lo agradecemos mucho. La doctora Emilia Gauss trabaja como anestesista en el Hospital Universitario de La Paz. También es vicepresidenta de SEDAR, la Sociedad Española de Anestesia, Reanimación y Terapéutica, y también miembro del Comité de Anestesia Obstétrica de la Federación Mundial de Anestesistas. Muchísimas gracias, Emilia, y ahora te cederé la palabra para que presentes a nuestros panelistas. Emilia, just remember to unmute. Yeah. Emilia, ¿estás ahí? Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por haberos unido y gracias, Kitty, por tu introducción y también muchísimas gracias a Lifebox por haber organizado este evento de hoy. Y también a nuestro copatrocinador, la Organización Mundial de Anestesistas, WFSA. Para aquellos que no lo sepáis, Lifebox trabaja para que la cirugía sea segura en todo el mundo. En el contexto de la COVID-19, Lifebox se ha intentado adaptar y desarrollar herramientas y estrategias para apoyar a los compañeros mientras trabajan en primera línea de batalla en esta emergencia sanitaria. Y este trabajo ha compilado una serie de webinarios sobre temas importantes para los trabajadores anestesistas y los cirujanos que han trabajado durante la pandemia. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas que estarán hoy con nosotros por compartir vuestro conocimiento y experiencia con nosotros. En primer lugar, os voy a presentar a todos nuestros panelistas. En primer lugar, tenemos a la doctora Manjusa Shah, una anestesista en Maharashtra, India, y trabaja en el Naval Maternity and Nursing Home en Solapur y en el Naval Maternity Endoscopy and Infertility Center en Sion, en Bombay. Trabaja especialmente en anestesista obstétrica y analgesia, en anestesia para cirugías laparoscópicas. Y la doctora Manjusa trabaja como profesora en Lifebox para los talleres de anestesia segura y también de un quirófano seguro. Nuestra siguiente panelista es la doctora Reviet Simlek, que trabaja en el Gandhi Memorial Maternity Hospital en Etiopía, en Addis Abeba. Y también trabaja como mentora en Lifebox en los talleres de CleanCat en Etiopía. La siguiente panelista es la doctora Mónica Siaulis, la directora del Departamento de Anestesia en el Hospital Maternidad Santa Joana en Sao Paulo, Brasil. Y la doctora Mónica Siaulis también es directora de anestesia en Santa Casa de Misericordia, Sao Paulo, y está afiliada a la Facultad de Medicina de Sao Paulo. Muchísimas gracias y bienvenidas a todas y a todos los que estáis hoy aquí en este evento. Todos hemos sido testigos de la devastadora que ha sido esta pandemia en todo el mundo, en cuanto al número de vidas perdidas, pero también por haber hecho que los sistemas sanitarios hayan estado al borde del colapso. A nivel mundial, la OMS ha notificado casi 27 millones de casos de COVID-19 y casi 1 millón de muertes. La última semana, la semana pasada, se notificaron 1,8 millones de nuevos casos y se notificaron 37.000 nuevas muertes.
Y nosotros, como trabajadores sanitarios, somos conscientes de que la pandemia todavía no ha terminado. Hay miles de pacientes positivos o con sospechas de COVID que se han tenido que someter a una anestesia obstétrica, porque esta es una de las actividades que no se pueden dejar en ningún momento, creedme. Y nuestra carga de trabajo ha continuado sin cesar y aún así hemos tenido que trabajar con recursos que para nosotras son clave y que se han cambiado. Tenemos también pacientes infectados, una falta de protocolos y de EPIs y todo ello mientras intentamos mantenernos a nosotros y a nuestros compañeros seguros. Así que hoy esperamos que podamos arrojar luz mientras compartimos también las lecciones aprendidas de la primera ola de la pandemia y seguramente el principio de la segunda ola y tener la oportunidad de responder a aquellas preguntas que todos nos hacemos con este nuevo virus mientras seguimos trabajando en proporcionar una atención de calidad a nuestros pacientes. Y me gustaría recordaros que para aquellos que queráis ver este webinario en francés o en español, tenéis que seleccionar el icono del mundo en la pantalla, en la parte de abajo, y podéis hacer cualquier pregunta en el chat de Zoom. Y ahora pasaremos entonces a la parte del debate, pero en primer lugar me gustaría dedicar las primeras palabras a la doctora Manjusha, la doctora Manjusha Shah. Doctora Shah, es tu turno para hablar sobre una anestesia general en el contexto de la COVID-19 en pacientes positivos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para las cesáreas y para las anestesias en mujeres embarazadas? Doctora Shah, ¿puedes empezar, por favor, con tu presentación? Buenas noches a todos, soy la doctora Manjusha Shah y os saludo desde la otra parte del mundo, desde la India. Me gustaría agradecer a la Fundación Lifebox por esta increíble oportunidad de formar parte de este webinario. Y también es un auténtico placer para mí estar aquí con miembros de todo el mundo. So presently, in India, there are increased in number of COVID-19 cases. En la India ha habido un incremento de los casos de COVID-19 y ahora mismo, según el Ministerio, ha habido un incremento bastante drástico de los casos. Con respecto a las directrices, tenemos unas directrices y protocolos y estos protocolos están cambiando cada día en el contexto de la pandemia de COVID-19. Hay centros sanitarios en todo el mundo con cambios de protocolos y es necesario tener unas directrices claras. También me gustaría añadir que el rastreo de casos de COVID y las pruebas ha aumentado considerablemente en nuestro país. Un 18% de los pacientes son asintomáticos o tienen una enfermedad bastante leve. Y en cuanto a los procedimientos de anestesia y cesárea, hay procedimientos como por ejemplo la intubación o la extubación que pueden llegar a ser peligrosos. Como decía, los protocolos están cambiando en la pandemia de COVID-19.
Y con toda la información que tenemos compilada se pueden crear nuevos protocolos para cada uno de los centros en las infraestructuras que haya en cada lugar. También hay que tener en cuenta los recursos que haya disponibles en cada lugar, porque quizás sean distintos de los que pueda haber en otro sitio. También tenemos que tener numerosas precauciones con cada paciente que tratamos a la hora de entrar al centro sanitario. Tenemos que mantener la seguridad de la persona que va a dar a luz. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. También sabemos que ponerse y retirar los equipos de protección personal llevan bastante tiempo y pueden producirse algunos retrasos. Lo primero que pedimos al paciente es que se ajuste adecuadamente la mascarilla N95 en su rostro y después pasamos al paciente a través del pasillo verde, como lo denominamos, antes de que llegue nuestro paciente. Y también proporcionamos anestesia y nos colocamos los EPIs antes de que entre el paciente. Y aquí es muy importante seguir la lista de verificación de seguridad del COVID-19 para procedimientos quirúrgicos. ¿Qué es lo que se recomienda entonces para las cirugías con COVID-19? Y esta es la mayor preocupación que tenemos. Lo primero es tener un buen ajuste de la mascarilla N95. También contar con gafas, con una pantalla protectora, con una bata que sea resistente a los fluidos, tener también calzas y contar también con guantes. En los pacientes positivos de COVID quizás se pueden llegar a producir hasta 12 o 25 intercambios a la hora y por eso es muy importante tener equipos que se puedan retirar lo más lejos posible. Como ya todos sabrán, lo más importante es tener en cuenta los procedimientos para la generación de aerosoles porque queremos minimizarlo todo lo posible. La intérprete no escucha correctamente. Así que, como decía, lo que nos preocupa es siempre la generación de aerosoles en estos procedimientos cuando se produce la intubación y la extubación endotraqueal. Tenemos que tomar precauciones durante la intubación. Hay que preoxigenar durante 5 minutos con unos flujos bajos y también tenemos que tener una técnica para asegurar un buen sellado, también que esté bien ajustado, así como una inducción de rápida secuencia. También hay que tener en cuenta una buena ventilación en el centro sanitario y lo ideal sería tener un tubo endotraqueal también, además de aplicar los filtros EPA y HME. También podemos permitir que otras personas entren al quirófano, pero siempre y cuando este sea un procedimiento seguro. Hay que ventilar después de que se infle el tubo y minimizar también la posibilidad de que
haya algún fluido que caiga. También hay que evitar la desconexión innecesaria y tener en cuenta que a veces puede haber una intubación dificultosa. Pero, por supuesto, todo depende del humor y de la estabilidad del paciente que tenga en ese momento. También, por supuesto, hay que tener en cuenta la oxitocina. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces durante la extubación? Tenemos que evitar una succión excesiva y también tener en cuenta si tenemos una succión que esté disponible. También podríamos utilizar un filtro para la desconexión y tenemos que minimizar la tos en este proceso de extubación. Tenemos que evitarlo en todo momento. Con el contexto de la COVID-19, nuestra práctica clínica ha cambiado enormemente, así que tenemos que adaptarnos y aceptar la nueva normalidad. Es muy importante realizar formaciones de simulación a todo el equipo y informar tras cada caso para así poder mejorar el sistema. Aquí tenemos una lista de verificación que ha desarrollado Lifebox, con el objetivo de minimizar la exposición del trabajador sanitario al estar operando a pacientes con COVID o que tengan sospecha de sufrir COVID. Así que aquí podemos ver todo el proceso que se puede utilizar para estos procedimientos quirúrgicos, esta lista de verificación. Así que, como pueden ver, estas son las precauciones que hay que tener en cuenta para la anestesia general y también tenemos que tomar estas precauciones de seguridad para los procedimientos generadores de aerosoles. Muchísimas gracias, doctora Shah, por esta presentación tan excelente e interesante. Y ahora voy a intentar aclarar o compartir con vosotros algunos aspectos de la anestesia local para los pacientes con COVID-19 para la cesárea o para el parto. Voy a compartir a continuación mi pantalla y también hablaremos de algunos aspectos sobre la anticoagulación. ¿Podéis ver mi presentación? Bueno, espero que sí. Sí, sí que se ve, comenta Kitty. Como os decía, la anestesia y la analgesia y los partos en general no pueden pararse en esta pandemia. El trabajo civil y el trabajo en general ha parado debido a las cuarentenas que hemos tenido que vivir en nuestros distintos países. Pero nosotros no podíamos parar con nuestra actividad a pesar de la ola que nos estaba llegando, independientemente de que estuviésemos preparados o no preparados. Vamos a realizar una breve introducción para ver dónde estamos ahora mismo, qué es lo que ha cambiado con respecto a hace 6 meses. Hablaremos de la anestesia local, qué es lo que pasa en caso de que haya algunos fallos. También tener en cuenta los EPIs, como ya nos comentaba la doctora Shah. Y también hablaremos sobre la anticoagulación. Y finalmente acabaremos con unos mensajes que tenemos que recordar todos. Recientemente se ha publicado una revisión de la tendencia actual y tenemos que comparar la COVID-19 con el SARS y con el MERS. Y hemos descubierto que es menos grave que el SARS y el MERS. Esto significa que la COVID-19 se ve menos grave en las pacientes embarazadas. Pero si lo comparamos entre mujeres embarazadas y no embarazadas, ahí los resultados sí que son peores en las mujeres embarazadas. La necesidad de hospitalización en caso de que se produzca tiene lugar alrededor del 7º día desde el inicio, desde la aparición de los síntomas. Y en cuanto a los resultados fetales y neonatales pueden ser peores
pero no tenemos todavía ninguna evidencia de transmisión placentaria, aunque puede haberla. Y también hay algunas evidencias de daño placentario, que hasta la fecha no sabemos si son clínicamente relevantes o no. En ocasiones tenemos que analizar los casos graves y hacer, digamos, un equilibrio entre los daños que podría haber para la madre y el feto, sopesar estos riesgos. Aquí podemos ver qué es lo que sucede con los resultados maternales. Y las mujeres con COVID-19 tienen un incremento en las tasas de mortalidad y también se produce un incremento en los ingresos en la UCI, así como un incremento de parto prematuro. En menos de 37 semanas de embarazo y también un mayor riesgo de cesárea. En cuanto a las comorbilidades y los factores de riesgo, 8 de 54 mujeres en edad reproductiva y con un índice de masa corporal superior al 30, esto hablamos de factores de riesgo y también cuando la mujer tiene más de 35 años y sobre todo cuando hay factores de riesgo como la preeclampsia y el asma. Estos son factores de riesgo que pueden derivar en un peor resultado en pacientes con COVID-19. Aquí podemos ver pacientes con neumonía procedentes de España y los síntomas principales son tos, disnea e incluso fiebre. Pero, como ya sabréis, los síntomas de los pacientes con COVID-19, incluso con neumonía, son muy similares a cualquier otra enfermedad. Y tenemos que tener especial atención con los pacientes asintomáticos, porque hace unos meses, en una publicación muy interesante del New Journal Medicine, vimos que un porcentaje alto de pacientes embarazadas eran asintomáticas, un 13,5%. Así que debería hacerse pruebas para todas las embarazadas. En cuanto al parto, el resultado del parto fue casi un 100% de cesáreas. Los principales estudios provenían de China, donde la tasa de cesáreas es muy alta. Y cada vez estamos conociendo mejor a la enfermedad y vemos que la tasa no es superior al 40% actualmente. Hemos visto nuevos protocolos y me gustaría hablar de que viene de Reino Unido. Se recomienda el uso de analgesia neuraxial en algunas secciones concretas. Vemos que hay un menor riesgo en la anestesia local que con la anestesia general. En el Reino Unido tienen mucha experiencia con el Lentonox. Creen que no es un procedimiento que genera aerosolos, pero en España, como estamos compartiendo experiencias, nosotros en España no recomendamos. No tenemos tanta experiencia y creemos que cualquiera podría ser un procedimiento que genere aerosoles. Y hay varios protocolos que tienen que adaptarse según las necesidades del hospital. Hay que hacer una simulación, hay que ver listas de control para no olvidarnos absolutamente ningún detalle y evitar fallos en nuestras técnicas. Los protocolos empiezan antes del parto epidural, continúan durante ese parto y no terminan hasta que dejamos la sala, hasta que salimos y nos quitamos los EPI. Antes del parto tenemos que prepararnos fuera de la habitación con la medicación, los kits o los EPIs, y dentro de la habitación la embarazada y su pareja estarán esperándonos con mascarillas y tienen que estar firmado el consentimiento informado. Haremos nuestras técnicas de rutina durante el parto epidural y es el momento para que los expertos puedan empezar.
hay que quitarse los guantes exteriores para evitar la contaminación adicional que pueda crearse. Y por favor, no salgan demasiado pronto de la habitación. Tienen que tener esto en cuenta para no tener más complicaciones. Si salen demasiado pronto de la habitación, será un riesgo adicional para todos. Incluso el 48% o incluso más en otras zonas hay que practicar una cesárea. ¿Dónde, cuándo y cómo hacerlo de manera segura con todos los elementos? La clave es la comunicación. Hay que evitar, como decía la doctora Shah hace unos minutos, las cesáreas de categoría 1. El relleno en la propia sala de partos podría ser una buena opción. Y hay que usar catéteres epidurales porque son una preparación rápida y segura. Hagan lo que hagan de manera normal. No es el momento de hacer ninguna innovación. Tenemos que hacer una raquianestesia rápida si no hay ningún catéter epidural, si hay algún tipo de fallo, y tener una menos dosis de raquianestesia es una buena opción. Y si se pueden combinar también. La idea es intentar evitar la anestesia general. Tenemos un documento técnico de parte de hemos trabajado con nuestro Ministerio de Sanidad, está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad de España, que son qué EPIs utilizar y cuándo. Y hemos utilizado el ejemplo de los protocolos de Reino Unido como un semáforo de los EPIs más básicos para el parto epidural, también a los de anestesia local, a los de anestesia general o de un alto riesgo de conversión. Es muy importante tener las listas. Tienen de diferentes organizaciones para poder seguir. Hay un protocolo conjunto con la ASRA. Repito, no es el momento de innovar, hay que conseguir los procedimientos correctos, hay que usar prácticas seguras y estar muy vigilantes para prevenir cualquier problema en esta emergencia en la que estamos viviendo. Este es un buen ejemplo de una lista de control específica que se puede combinar con las listas de control de la OMS. Y hay que empezar a preparar cosas antes de que llegue el paciente o antes de llevarlo al quirófano. Otra manera muy gráfica de ver cómo la planificación para el parto por cesárea tiene que empezar antes de llevarla a la embarazada a quirófano es esta. Hay que ver quién y cómo transfiere al paciente y prestar atención a todos los pasos del procedimiento. Hay que practicar y simular lo que serían los EPIs. Hay áreas especiales, como comentamos, para ponerse y quitarse los EPIs y hay que estar seguros de tener la formación adecuada para ello. Y también tenemos que tener cuenta que en quirófano no tienen que estar esas bandejas especiales con medicamentos y aparatos respiratorios. Las recomendaciones prácticas para la anestesia local para partos por cesárea sería o raquianestesia o epidural. Si optamos por la raquianestesia, se puede combinar con la combinada subaracnoidea y epidural, con la CES, y hay que usar la bupivacaína hiperbárica con fentanilo y morfina. Y hay que usar también profilaxis de la hipotensión porque sería una buena opción para evitar los vómitos y las náuseas que pueda tener lugar dentro del quirófano. Si usamos epidural, hay que recargar hasta lo que hasta ahora se ha estado utilizando. Cuando estamos en un contexto de que no tenemos mucho tiempo, por ejemplo, eso es lo que hay que hacer.
Y si hay que lidiar con problemas con la epidural, optamos por la raquianestesia con una dosis menor. Y si es una opción, y si es posible, hacemos una combinación de ambas, raquianestesia y CSE tras insuficiencia o fallo epidural. En cuanto a la coagulopatía de la COVID, es algo que hemos visto en los últimos meses. Son malos marcadores de resultados en cuanto a los números D, y la incidencia depende del origen étnico. A veces aparecen microtrombos pulmonares, incluso preeclampsia, y eso tiene que ver con el origen étnico. Esto consiste en una activación de la coagulación que es diferente de la CID séptica y se caracteriza por una trombocitopenia y por un incremento en los factores de coagulación. Como está relacionado con problemas con la COVID, con la coagulopatía de la COVID, hay muchas razones que nos pueden llevar a pensar que el paciente tenga un gran riesgo de problemas pulmonares. Esta hipercoagulopatía mejora los problemas después del parto, y los dímeros D también tienen que tener en cuenta que son marcadores de la gravedad. Hay que recordar que los embolismos pulmonares suelen pasar también, por ejemplo, en el mundo en los países más desarrollados. En los pacientes con COVID-19, la Obstetrics Association, la Asociación de Obstetricia, hablan de dosis de HBPM, a pesar de que hay que usar HBPM en todas las embarazadas con COVID-19, a menos que se espere el parto en las próximas 12 horas. Si vamos a llevar a cabo un bloqueo neuroaxial, antes de hacerlo y antes de sacar un catéter epidural, hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a intentar no tener dos problemas a la vez. Hemos tenido varios problemas en los momentos de mayor incidencia de la COVID-19, entre el 7 de marzo y el 14 de mayo, 1.011 partos. Hemos tenido 256 partos por cesárea, que es un 25,32, y esto se aumenta hasta un porcentaje mayor. Teníamos 21 partos naturales, de los cuales el 90% de ellos se habían llevado a cabo con analgesia epidural. Entonces, estamos intentando que las mujeres se use ese catéter epidural. Solo 3 de los pacientes, solo en 3 se ha usado anestesia general. Una de ellas, se pasó de una anestesia local a una anestesia general. Una de ellas tuvo un acretismo y otra fue por un fallo. Y solo hubo una paciente muy grave con la que se usó la raquianestesia y que tuvo un embolismo pulmonar. Al final, los mensajes con los que queremos que se queden, pues que la seguridad es lo primero. Si nos sentimos seguros, vamos a hacer un mejor trabajo con nuestros pacientes. Y eso empieza con una buena preparación, con buenos protocolos, con listas y con la simulación. Y al final vamos a hablar con los expertos. Es el momento de los expertos para que den lo mejor con sus conocimientos. La comunicación es todavía más importante en este momento. Hay que usar las dosis correctas, en concreto también con la raquianestesia.
no es el momento de probar cosas nuevas. Intenten, por favor, evitar la anestesia general. Como decíamos, también es un momento peligroso, ¿no? Hay que recordar que hay una coagulopatía específica, sobre todo más en los casos más graves. Hay que recomendar y recordar siempre la anticoagulación sistemática y siempre tener cuidado con los intervalos de seguridad para, por ejemplo, quitar un catéter epidural para intentar evitar los problemas adicionales. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, no os puedo escuchar ahora, así que ahora me gustaría presentar a la doctora Sialus, que nos hablará sobre el acceso mantenido a las áreas de cesárea. Hemos escuchado muchas historias de mujeres y vidas de mujeres y niños que se han perdido después bueno, que fueran sospechosos de tener COVID-19. Así que, Mónica, por favor, ¿puedes empezar a compartir tu pantalla con nosotros? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Y se oye bien? Muchas gracias, para empezar, por vuestra invitación a participar en este seminario. Es una gran experiencia el poder comunicar con todo el resto del mundo. El tema de mi presentación es una presentación muy corta. Voy a hablaros sobre las lecciones que hemos aprendido de esta pandemia de la COVID-19 aquí en Brasil. Tanto como una persona brasileña que está en su propio país y también aportando la propia experiencia al dirigir un departamento. Bien, los objetivos son dos. En primer lugar, describir la situación actual de la COVID-19 en Brasil y también informar sobre la experiencia de dirigir el departamento de anestesia de uno de los hospitales maternos privados más importantes de Brasil. Como igual sabéis, Brasil es uno de los países al frente de los países infectados por COVID-19. Tenemos 4 millones de brasileños infectados y tenemos más de 126.000 personas que han fallecido. Tenemos 1.973,8 casos por cada 100.000 habitantes y 60,4 muertes por cada 100.000 personas. Estas son las cifras aquí de Brasil y está muy lejos de ser la situación más ideal. Estos números son de verdad muy altos, muy grandes, sobre las personas que están infectadas. ¿Y cuáles son los principales problemas en un país como este, que encima es tan grande? Bueno, todavía tenemos discrepancias muy grandes a nivel social y económico entre los diferentes estados que hay en Brasil. Es como tener muchos países dentro de un único país. Entonces, la calidad y de los cuidados que podemos ver, pues también depende de si tienes acceso a buenos cuidados, a una sanidad de calidad o no. Y también es que todavía nos enfrentamos a falta de colaboración entre los gobiernos federales y de cada uno de los estados. A veces recibimos indicaciones diferentes que, bueno,
pueden no estar alineadas con las del gobierno federal. También nos enfrentamos a falta de pruebas, de la disponibilidad de pruebas para detectar la COVID-19. Entonces, a veces tenemos esas pruebas, pero no tenemos tiempo, por ejemplo, para que se complete esa prueba. Incluso esto sucede, como digo, en la sanidad privada. Y bueno, nuestro país está por todos los medios de comunicación de todo el mundo, así que esta es como la fotografía general de lo que sucede en Brasil con estas cifras, no solo a nivel materno, sino también lo que es, bueno, la situación de la COVID y de los anestesistas. Puede ser mejor o peor, dependiendo, por ejemplo, del lugar en el que uno se encuentre en Brasil. Ahora mismo parece que cuando analizamos los datos, la dinámica de los datos, parece que, bueno, poco a poco está facilitándose la situación para nosotros. Tanto el número de casos como de fallecimientos, parece que nuestra curva empieza a descender, ¿vale? Pero estos últimos 6 meses en Brasil han sido muy difíciles, especialmente para los anestesistas que, bueno, pues han estado también en primera línea de la batalla contra la pandemia. Voy a hablar ahora un poco más sobre el hospital en el que trabajo. Trabajo tanto en hospitales públicos como privados, pero ya llevo tiempo en el de Santa Joana. Es un grupo que tiene 20 hospitales en Brasil. Somos uno de los hospitales privados más grandes de Brasil. Para que sepáis algunos datos más, con contexto de lo que estamos hablando, pues el principal hospital tiene ya casi 70 años, es un hospital privado, tenemos cifras muy altas en cuanto a nacimientos, hay 15.200 partos por año, nacimientos por año. Hay también muchos nacimientos en unidades de UCI neonatal y en el departamento de anestesia de Santa Joana tenemos 90 anestesistas que lo que hacemos, con lo que conseguimos con ello es cubrir todo el día, las 24 horas del día. En cuanto al tipo de parto, Emilia estaba dando algunas cifras anteriormente. Ahora mismo tenemos un gran problema para reducir los partos por cesárea. Nuestras cifras, bueno, fluctúan y como veis ahí en la pantalla, entre 89 y 91%. Y la norma general en nuestro hospital es que cuando tenemos a una paciente que viene a un hospital privado, no solo pasa en Santa Joana, pasa también en otros hospitales de Brasil. La mayoría de la gente, bueno, pues suele venir y pedir cesárea. La calidad de nuestro trabajo es excelente. Tenemos unas instalaciones magníficas. Ahí tenemos 7 zonas de parto. Tenemos todas las condiciones para tener partos naturales muy, muy buenos. Las personas pueden tener acceso a la analgesia posparto hasta 24 horas después de que despierten. Entonces, digamos que no es que sea que ellas elijan parto por cesárea en hospitales privados. Es simplemente que podemos ofrecer la mejor calidad. Tenemos todas las condiciones para proporcionar sanidad de muchísima calidad. Hablando del COVID, de la COVID y de las prácticas que hemos tenido,
y cómo estamos realizando todos estos procesos con los casos que nos llegan en el día a día y con la pandemia, está claro que esta enfermedad tiene un impacto en la salud, no solamente en la salud de los pacientes, sino también en la salud de los profesionales sanitarios. También tiene un impacto en las relaciones sociales y en la economía. Así que, ¿cómo podemos lidiar con todos estos problemas? Tenemos que tener en cuenta a los profesionales sanitarios que están en primera línea de batalla y ofrecerles también un buen cuidado a los pacientes. Así que, teniendo esto en cuenta, tenemos que ser muy rápidos a la hora de la educación, la agilidad y la disciplina para poder implementar rápidamente nuevas rutinas. El primer caso de COVID-19 tuvo lugar aquí el 15 de marzo y rápidamente empezó a incrementarse, por lo que tuvimos que invertir rápidamente en formación y cambiar todas las salas del hospital para poder hacerlo de la forma más segura posible. Así que rápidamente introdujimos las prácticas de puesta y retirada de los EPIs y también desarrollamos distintos flujos para los pacientes con COVID positivo y para aquellos pacientes que se sospechaba que podrían tener COVID. Esto se debe a que ahora somos conscientes de los pacientes asintomáticos, que pueden ascender a un 10% de los casos. Entonces, siempre que podemos, hacemos pruebas a todo el mundo, pero aún así tenemos pacientes que no se han hecho la prueba o quizás se han hecho la prueba, pero todavía no han podido obtener el resultado. Entonces, en cualquier caso, tenemos flujos distintos para aquellos pacientes con síntomas y los pacientes asintomáticos. Y también tenemos la gran fortuna de tener un centro de simulación aquí dentro del hospital y también lo mismo para los ensayos de los nuevos procedimientos. Sobre todo al principio de la pandemia estábamos cambiando nuestras prácticas día a día, por lo que hacíamos formaciones, informábamos al personal en todo momento y cada día. Y con el equipo de anestesistas tengo a 10 que están muy formadas en simulación y que han hecho un gran trabajo desde el principio de la pandemia para implementar todos estos procesos de puesta y retirada de EPIs, porque al principio todos los trabajadores sanitarios estaban con muchísimo estrés, porque no conocían la enfermedad bien, no la conocían de cerca, así que todo el mundo tenía el temor de contraer la enfermedad. Así que en la UCI, porque nosotros somos un hospital de maternidad, la gente no bajaba a los pacientes, tampoco los subía. Tampoco se hacía un incremento de la ventilación, así que ahora estamos haciendo una formación continua para que nuestros trabajadores sanitarios puedan proporcionar un cuidado de calidad. En cuanto a las relaciones sociales, sobre todo al principio, la gente sufría una gran presión, no solamente en el trabajo, sino también en casa, porque nadie sabía cómo se iba a desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, nosotros teníamos muchos casos confirmados a los que se les pedía que abandonasen sus hogares, sus apartamentos. Y aquí al principio, en el hospital, lo que se ofrecía era ofrecerles un hotel y se les ofrecían las noches gratuitas hasta que pudiesen volver a sus propios hogares. Y también debido a que la gente
llegaba y se iban por la noche, se iban a casa. También, claro, se eliminaba la posibilidad de que tuviesen alguna oportunidad de ocio, así que la gente trabajaba bajo muchísimo estrés. Y en cuanto a la economía, por supuesto, hay un lado positivo y un lado negativo, como todo en la vida. Nosotros como grupo sabíamos que nos íbamos a enfrentar a momentos de dificultad económica, porque en Brasil muchísima gente ha perdido su empleo y esto iba a tener un impacto en el acceso a los hospitales privados, porque dependen de sus seguros sanitarios. Así que estamos organizándonos como grupo, nos estamos aliando y hemos implementado un grupo muy bueno. Y lo que estamos haciendo es ajustar nuestras prácticas, es decir, con 24 horas de antelación ajustamos los horarios en función del trabajo que haya con los pacientes. Siempre nos gusta contar con personas extras por si hay cualquier problema y normalmente un 30% de los casos no son emergencias, pero sí que hay que meterlo en el horario de un día concreto, así que por eso lo hacemos de esta manera. Y durante la pandemia, desde que empezamos, hemos conseguido optimizar nuestros procesos de forma que jamás hubiésemos podido imaginar antes. Y también tuvimos que eliminar todos aquellos materiales que estaban en el quirófano, en las salas de trabajo, para las cesáreas. Y ahora lo que hemos hecho es implementar un nuevo modo de diseñar los quirófanos, de manera que tengamos solamente lo necesario para nuestro caso. Mónica, lo siento, nos estamos quedando ya sin tiempo, comenta Emilia. Sí, ahora os voy a presentar los resultados, ya por último. Me gustaría enseñaros que, según nuestra experiencia, hemos tenido ya 135 días de COVID-19 y la distribución se ha realizado en función de la gravedad de la enfermedad y lo mismo con las pacientes embarazadas. Teníamos a pacientes graves, un 5%, pacientes también con enfermedad leve, un 55%, y también embarazadas que tenían síndromes respiratorios. Tuvimos 8 pacientes hasta ahora en la UCI con una forma bastante grave de enfermedad y estuvieron intubadas durante alrededor de 40 días. Y en estos casos no había comorbilidades dignas de reseñar. Y aquí os voy a mostrar los signos y síntomas más frecuentes de estas pacientes. Se quejaban sobre todo de fiebre, de tos y también tenían mocos. Así que, bueno, esta es mi presentación. Voy a finalizar aquí. Me gustaría destacar que estamos enfrentándonos a momentos muy difíciles aquí en Brasil, pero hay una gran amistad entre todos los compañeros, hay una muy buena relación y lo que está claro es que vamos a salir más unidos que cuando empezamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Vamos a pasar ahora directamente a la introducción de la doctora Didier, de Addis Abeba. Y ella nos va a hablar de la anestesia obstétrica y qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la pandemia. Así que cuando lo desees, doctora Rediet, puedes empezar a compartir la pantalla con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, en función de dónde estéis, porque sé que hay miembros de todo el mundo. Muchísimas gracias también a Lifebox por la invitación a hablar en esta sesión.
y intentaré ser lo más breve posible y no repetirme. Hoy me voy a centrar en la anestesia obstétrica en el COVID-19 y especialmente me centraré en la gestión y seguridad de los trabajadores sanitarios y la gestión anestésica segura. Vengo de Etiopía y trabajo en el Gandhi Memorial Hospital. Así que os voy a compartir algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos en Etiopía. Y también haré un resumen tanto a nivel local como global de la COVID-19 y también los retos para la anestesia obstétrica que tenemos que tener en cuenta y cómo podemos estar seguros y las recomendaciones que tenemos que seguir. Esto lo he utilizado del Centro de Recursos del Johns Hopkins y aquí, como podéis ver, la pandemia global de la COVID-19 infectó, según datos de ayer, a más de 27 millones de pacientes. Y ha habido casi 900.000 muertes en 188 países. En mi país, en Etiopía, hasta ayer teníamos 60.784 casos de COVID-19 y 949 defunciones. Y esto ha afectado significativamente a nuestra clínica, a nuestra práctica clínica. Y os enseñaré cómo en las siguientes diapositivas. Para comenzar, hablaré de algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos como trabajadores sanitarios anestesistas. Y centrándome sobre todo en Etiopía. Para empezar, tenemos una escasez de EPIs. No creo que sea un problema solamente a nivel local de países con pocos recursos, sino que es a nivel global. Dado que la mayoría de EPIs provienen importados de otros países, estos países los utilizan para su propio uso personal y por eso no nos llegan tanto. Y esto ha creado un problema a la hora de entender a nivel de la población que estos EPIs se tienen que guardar únicamente para los trabajadores sanitarios. Y no hay un alto grado de concienciación. Por eso, por ejemplo, se ve a gente en la calle que lleva una N95 y hay trabajadores sanitarios que están muy de cerca con pacientes sospechosos y no tienen EPIs adecuados. El otro de los problemas que me gustaría señalar es que hay muchos pacientes que no se les han realizado pruebas. Además, los resultados se proporcionan de forma tardía y esto no afecta solamente a los trabajadores sanitarios, sino también a la atención que proporcionamos a las madres. El otro problema que vemos es que la mayoría de cirugías obstétricas no se pueden posponer, independientemente de que tengamos o no los resultados de la prueba de COVID. Al final, todo ello deriva en unos EPIs inadecuados y tampoco tenemos las directrices claras. Por ejemplo, en mi país hemos recibido algunas directrices del Ministerio o de las asociaciones, pero no están disponibles para los trabajadores sanitarios o no se utilizan en los centros de salud. Así que por eso en algunas ocasiones no se sabe muy bien o puede afectar todo ello al cuidado de los pacientes. Lo mismo pasa con la atención sanitaria. En mi opinión, hay un efecto indirecto de la COVID-19 en los pacientes, porque hay pacientes que se infectan y que mueren por COVID-19. Y lo que más nos ha afectado es que la mayoría de los recursos se están asignando a la enfermedad de COVID-19.
Ya teníamos límites en nuestros recursos en Etiopía y a pesar de esta limitación de recursos, muchos de ellos se están asignando al cuidado de COVID-19. Así que estamos perdiendo a pacientes que se podrían salvar en condiciones normales. Hay instituciones que se niegan, por ejemplo, a admitirlos o también se rechazan las diálisis por los resultados de la COVID que todavía no se han obtenido. Lo mismo pasa con los ventiladores mecánicos que se destinan únicamente a casos de COVID. Así que estamos perdiendo a esos pacientes a los que podríamos salvar en condiciones normales. También hay madres con complicaciones que tienen COVID-19 y algunas de las pacientes quizás necesiten seguimiento, pero les da miedo acercarse a los hospitales en caso de que los trabajadores sanitarios estén infectados y por eso les da miedo acercarse al hospital y se muestran reticentes a la hora de hacer el seguimiento. Y en consecuencia muchos pacientes vienen con casos más graves y esto afecta a los pacientes porque al final hay complicaciones añadidas y el resultado, por supuesto, es peor. Así que estos son algunos de los desafíos a los que nos estamos enfrentando en mi país. Y, por supuesto, es un proceso continuo. Y ahora pasaremos a la parte de consideraciones para el parto. Pienso que cada institución debería hacer una selección prehospitalaria. En nuestro caso no podemos hacer una evaluación de cada paciente, pero sí que deberíamos hacer una evaluación de los síntomas antes de hacer los partos. Y cada vez que haya, por ejemplo, un móvil disponible, se podría llamar al paciente para hablar de los síntomas. Y en la medida de lo posible, la pareja que esté con la mujer en el parto también tendría que formar parte de este proceso de evaluación. En cuanto al equipo, formación y equipamiento, tenemos que centrarnos en algunas cosas, aunque algunas de ellas ya se han dicho, así que intentaré ser lo más concisa posible y no repetirme demasiado. Tenemos que minimizar el número de personas que haya en la sala, que solamente esté el número imprescindible de personas. Tenemos que pensar en los recién nacidos. Tenemos que pensar también en la madre, porque si no hay un riesgo de infección. Creo que esto ya lo comentaba anteriormente la doctora Emilia, pero conviene también recordarlo. Lo mismo pasa con la puesta y retirada de los EPIs. Hay que tener mucho cuidado, una simulación de los pacientes cuando llegan a las salas. Estos escenarios de simulación nos ayudan a prepararnos y a organizar un equipo que se pueda ocupar de ello, tanto para pacientes que ya sufren COVID o para pacientes que estén en investigación. Lo mismo con los kits de COVID-19. En nuestro país, los obstetras y ginecólogos han compilado un kit de COVID-19 y la Sociedad de Anestesistas también va a preparar un kit para que así la gente tenga acceso a estos kits de COVID-19. Y también tenemos que limitar el número de visitantes. En nuestro país es una tradición visitar a la madre después del parto. Y lo que tenemos que hacer es limitar esta compañía de los familiares de la madre. En cuanto a la Fundación de Seguridad de Pacientes, ha establecido directrices para la gestión de mujeres que han dado positivo en COVID-19 o personas que están en investigación.
En caso de que lleguen en casos de emergencias, ahí no estarían en nuestras manos porque a veces se tarda días en recibir los resultados. Y en esos casos quizás tenemos que realizar cesáreas o distintos procedimientos. Y en estos casos, cuando pensamos que hay pacientes que pueden tener COVID y son una sospecha, se les designa a una zona aislada. Y ahí se debería implementar todo el proceso de EPI al tratar y al cuidar a estos pacientes. Por supuesto, todo ello requiere tiempo y tenemos que prepararnos con tiempo para este proceso de colocarnos y quitarnos los EPI. En cuanto a la anestesia epidural, se puede reducir la necesidad de una anestesia general en la medida de lo posible. Y en cuanto a la neuraxial, no es una contraindicación. Es decir, si eres positivo en COVID no es una contraindicación. De hecho, sería mejor tener una anestesia neuraxial. Pero tenemos que recordar, como ya se decía, que quizás la paciente tenga un recuento de plaquetas reducido. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta también este recuento. Hay que evitar, en la medida de lo posible, una falta de comunicación. Por eso es muy importante comunicarse con todo el equipo de la UCI y con todo el equipo del hospital. Y en el quirófano hay que contar con el anestesista más experimentado que esté disponible y también minimizar el número de personal que esté en la sala. Y, por supuesto, contar con expertos en lugar de personas en formación. Nuestro último recurso sería la anestesia general. Pero en caso de que sea obligatoria, entonces tendríamos que llevar sí o sí un EPI para la anestesia general. También el trabajador sanitario tendría que llevar guantes, batas y todo el equipo personal. Por supuesto, la persona en cuestión también debería llevar una mascarilla y hay que tener en cuenta la lista de verificación que se está utilizando actualmente y que les proporcionarán las instituciones correspondientes. Así que recordad tener en cuenta esta lista de verificación también para poneros y retiraros en los equipos de protección personal. En caso de situaciones que puedan suponer una amenaza para la vida, entonces hay que llevar al menos una mascarilla N95 o equipo de protección personal. Al realizar la preoxigenación, tenemos que utilizar una succión también cerrada, un sistema de succión cerrada si está disponible. Y si está disponible, como decía, no dudéis en utilizar un sistema de succión cerrada. Si es posible, hay que tener en cuenta los temas de la intubación. Hay que reducir al máximo el número de personas en el quirófano. Solo las personas esenciales para la extubación son las únicas que tendrían que estar dentro de la sala y, por supuesto, tienen que llevar EPIs. Cuando hay procedimientos que generan aerosoles, que estamos llevando a cabo estos procedimientos, hay guías sobre los EPIs y se tienen que seguir. La que tengo aquí, por ejemplo, veis que hay muchas sociedades involucradas en esto. Hay muchas recomendaciones para los partos, para el quirófano, para casos en los que no haya cesárea. Y estos podéis encontrarlos en la página web que os aparece al final.
hay algún procedimiento que genera aerosoles, se requiere llevar el uso de los EPI, ¿no? Doctora Rienit, lo siento mucho, pero puede intentar resumir al máximo, nos queda poco tiempo. Bueno, para la anestesia epidural en el parto hay que al menos llevar una mascarilla quirúrgica y una bata, un mono. Especialmente son para los procedimientos que generan aerosoles. Algunas de las recomendaciones, esta es mi última diapositiva, sería planificar y simular ciertos escenarios que pueden ocurrir con tiempo. ¿No? Hay que seguir las recomendaciones en cuanto a los EPIs, porque por supuesto cada circunstancia varía y hay que adoptarlas, ¿no? Hay que seguir esas recomendaciones. Hay que intentar hacer las máximas pruebas posibles para también mejorar el trato que damos a nuestros pacientes. Hay que usar todos los recursos disponibles, tanto para protegernos a nosotros como a los pacientes, como los EPIs, la mascarilla quirúrgica para los pacientes, anestesia local, los filtros, etc. Y cada paciente, bueno, tenemos que, como hemos comentado antes, intentar minimizar al máximo los procedimientos que generen aerosoles y tener en cuenta lo que sabemos de cada paciente. Hay que saber si están infectados o no de COVID-19. Recordad, por favor, que la COVID no tiene que mermar el trato y el cuidado que damos a nuestros pacientes. Así que muchas gracias. Aquí tienes mi bibliografía y los reconocimientos. Y muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, doctora Rediet, y gracias a todas las panelistas. Nos hemos quedado casi sin tiempo. Apenas hay, menos de 15 minutos para responder a las preguntas. Quiero empezar con una de las preguntas de los asistentes, que sería sobre los desafíos. Y vamos a ver si todas estamos de acuerdo. Todas hemos hablado más o menos de lo mismo. Parece que hemos estado juntas en la misma sala durante una semana entera, pero aquí hay un desafío clínico. Hay una pregunta que dice: ¿cuál es la elección de anestesia para las madres positivas en COVID-19 en partos con taquicardia fetal o bradicardia o algún otro tipo de este tipo, que son secundarias a la insuficiencia uteroplacental? Habría que considerar la raquianestesia o para otra hipotensión o que pueda afectar a los neonatos. Bueno, voy a intentar resumir esta pregunta. En cuanto a lo que son los partos, tenemos que, si tenemos algún problema y hay una cesárea de emergencia, y si tenemos que elegir, ¿cuál es la técnica que elegimos? Por favor, sois libres de contestar la que quiera. Mónica, tienes el micrófono apagado. Aquí en Brasil, lo que intentaríamos sería usar la raquianestesia si tenemos la posibilidad de hacerlo, y también una conversión antes que una conversión a anestesia general. Al tratar con estos pacientes, lo que estamos percibiendo aquí en Brasil es que el escenario clínico no cuadra con las pruebas. Tenemos un poco de todo, una amalgama. Y es más del 50% que están comprometidos en los escáneres y se les pone esa raquianestesia. Entonces intentamos usar la anestesia local
Y la última opción sería la general, pero también, como digo, depende de los casos, porque si la madre tiene problemas respiratorios, por ejemplo, o tiene más de 40 años, bueno, por ejemplo, en este caso es necesario que se la intube e intentar sacar al niño, al bebé lo antes posible. Entonces, esta es la opción clínica, la tenemos que ver en cada caso. La cantidad que se ve en el escáner depende. Bueno, así es Brasil. Hay muchas cosas que no cuadran. Doctora Shah, doctora Ridiet, ¿algo que queráis añadir? Doctora Shah, el micrófono está apagado. Bueno, estoy de acuerdo con la doctora Mónica. La situación que tenemos aquí con insuficiencias respiratorias, pero también tenemos otros problemas según las emergencias, si hay algún tipo de infección. Entonces creo que es muy difícil decir, bueno, vamos a usar la raquianestesia, por ejemplo, o otra cosa, porque depende del caso. Como digo, es muy difícil elegir si usamos la raquianestesia en el contexto de la COVID, porque hay que tomar las máximas precauciones posibles a la hora de usarla, porque puede haber problemas de hipertensión y puede, bueno, en general crear un problema en la paciente. Cuando hay problemas respiratorios derivados de la anestesia, es un poco complicado saber cuál será el resultado para la paciente. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir sobre el tema. Muchas gracias, doctora Shah. Doctora Rediet, ¿tiene algo que quiera añadir a esta pregunta, a este desafío? Sí. Bueno, yo creo que, por supuesto, depende de la condición clínica de la paciente, si tiene o no tiene COVID-19 o ha tenido durante el embarazo. Hay que ver los síntomas y si tenemos esos problemas, pues usaremos una anestesia general. Pero si la paciente tiene problemas respiratorios y síntomas respiratorios, pero no está lo suficientemente desarrollados, pues podemos usar la raquianestesia rápida, que puede ser muy efectiva durante ese momento. Así que yo diría que depende de las condiciones clínicas que presenta la paciente y también de los problemas respiratorios como la disnea, pero yo iría por la raquianestesia. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero resaltar desde mi punto de vista un aspecto importante de este desafío clínico. Es algo que ya hemos ido subrayando durante nuestras presentaciones, pero es la comunicación. La comunicación es clave y el intentar evitar una cesárea de categoría 1. Para los que no usan esa clasificación, la cesárea de categoría 1 sería todas las cesáreas en la que la madre o el feto están en riesgo vital. La categoría 2, tanto la madre como el feto están en riesgo, pero en riesgo vital. Y la tercera categoría sería lo que nos queda. Entonces, en cuanto a la categoría 1, tenemos que llevar a cabo los procedimientos más rápidos y más seguros en la cesárea y sobre todo con comunicación. Si vemos algún caso que no sea de tanta emergencia, pues mi opción sería la raquianestesia, una raquianestesia rápida en bupivacaína con esta opción yo creo que sería una buena opción. Si tenemos hipertensión habría efedrina. Antes de la técnica raquianestesia, si está disponible. Si tiene finelefina, pues esa sería la opción porque es mejor desde mi punto de vista. Y si continuamos teniendo ciertos problemas con hipertensión, pues
Eso puede causar también náuseas y vómitos. Hay muchas preguntas y una de las últimas que nos han hecho ha sido sobre la prevención con los neonatos, si hemos hecho todo lo que podíamos, pues para intentar evitar la transmisión vertical y conseguir, bueno, pues el parto de un niño o una niña sanos, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar que el niño contraiga la COVID, que sea COVID positivo? ¿Hay algún protocolo en vuestros países, por ejemplo, que nos puedes contar? Sí. En nuestro país tenemos algunos procedimientos. Se han creado algunos protocolos. Por ejemplo, sí que permitimos que la madre amamante o que dé el pecho a su hijo con ciertas precauciones, pero siempre con la máxima higiene posible. Lo más importante son las precauciones para intentar evitar ese contagio desde la madre al hijo. ¿Algún otro comentario? Pues nosotros en Brasil no estamos viendo ningún caso de transmisión vertical a nivel puerperal. Incluso con pacientes que han dado positiva, que se ha permitido que, bueno, una vez ha ocurrido el parto, la madre vaya a la UCI y sea intubada. Y el hijo va a la unidad de neonatos y con la máxima precaución y con higiene, incluso llevando mascarillas, pues se permite también dar el pecho. Y esta es, bueno, nuestra política aquí en Brasil. Doctora Rediet, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Etiopía nos ha dado una recomendación y sugieren que los neonatos vayan a la UCI de neonatos hasta que se sepa que no tienen ningún signo ni han contraído la COVID. Y de esta manera intentamos minimizar los riesgos cuando empiezan esos primeros síntomas de COVID. Cuando se está dando el pecho, la madre tiene que llevar puesta una mascarilla quirúrgica. Y también, pues, por ejemplo, para las mujeres que no pueden dar el pecho, pues a través de ciertos aparatos se puede hacer bueno, ese procedimiento de dar el pecho o de que el niño tenga la leche materna de manera totalmente segura. Bueno, sí, más o menos son los procedimientos que tenemos en mi hospital en España. Tenemos muy pocos minutos para que termine este seminario hasta que llegue el final. Otra de las preguntas que para mí es importante es, ¿alguna de vosotras ha visto algún tipo de desafío con respecto a sus prácticas normales en obstetricia y creéis que se ha puesto en riesgo o ha habido algún problema con alguna de vuestras pacientes en obstetricia, no solo las que dan positivo por COVID, sino también las que no hayan dado positivo? Por supuesto que en España ha sido un desafío total. Doctora Rediet, por favor. Sí, creo que he mencionado un poco ese tema en mi presentación, pero un caso cercano a mí es una paciente que, bueno, de manera directa o indirecta parecía que estaban relacionadas con la COVID-19. Simplemente porque no tengan los resultados de COVID en la mano, bueno, no podemos hacer nada porque a veces tardan hasta 5 días en llegar los resultados de esas pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se intenta minimizar en la admisión, en la UCI, cuando se les ingresa. Hay también UCIs designadas únicamente para las pacientes con COVID.
y los trabajadores sanitarios pues tienen una gran confianza a la hora de intentar detectar los pacientes que pueden ser o no positivos e intentar no comprometer los cuidados y nuestro trabajo. Y creo que nos ha afectado de manera muy significativa todo esto que ha pasado. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Como país saben que hemos tenido muchos casos y esto nos ha ocurrido también. Nuestra experiencia es que hemos visto que es algo muy triste, ¿no? Porque a veces los doctores normales pues no vienen a los partos porque la paciente da positivo en COVID-19. Entonces hay que llamar específicamente a otro médico. Y a pesar de ello, a pesar de que no les vea su médico habitual, pues nosotros seguimos con nuestro trabajo habitual, seguimos los mismos protocolos. La gente puede, bueno, estar un poco distraída por no tener cuidado con la preeclampsia, por ejemplo, pero con esta pandemia nos hemos asegurado de seguir claramente los protocolos para salvar las vidas de las mujeres en nuestro hospital. Algo que vimos y seguimos todavía mirándolo en los datos que tenemos es el incremento en unidades de sangre que se ha dado en el hospital, porque al principio, por ejemplo, no creíamos que esto fuera a ser un problema con pacientes con COVID, pero en los pacientes más críticos, más graves, que por ejemplo necesitaban coagulantes o tenían ciertos problemas sanguíneos o que incluso sangraban más. Estos últimos 6 meses hemos claramente consumido más unidades de sangre en nuestro hospital y no sabemos si esto tiene relación directa con la COVID-19 o es que, bueno, no hay algo que se nos escapa y no, bueno, no llegamos al momento oportuno para que esto no pase. Pero bueno, esta sería nuestra experiencia. Bueno, ya hemos pasado 1 minuto de las 6, así que tenemos que terminar este seminario o webinario tan interesante. Espero que también lo haya sido para todas las personas que nos han seguido. Y me gustaría daros las gracias. Daros las gracias a todas las panelistas y de verdad muchísimas, muchísimas gracias a Lifebox y la WSFA por habernos unido a todas. Quiero expresaros mi gratitud por todo lo que hacéis por los trabajadores sanitarios por todo el mundo y que están además en la primera línea de batalla para luchar contra esta pandemia. Y que sepáis que estamos con todos vosotros. Recordad que la grabación tanto del audio como el vídeo estará disponible en lifebox.org y la semana que viene Lifebox le enviará un correo electrónico a todas las personas que han participado en el webinario con la grabación. Suerte con la segunda ola y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, adiós. Hasta luego, gracias.